Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a otra entrega de esto que suele llamarse los libros que deberías leer. En este caso traje una historieta eh, muy famosa, bueno, en Argentina y en el mundo, que es El Eternauta, eh, escrita por los guiones del gran Héctor Oesterhel y los dibujos de Francisco Solano López. Un clásico. Yo no soy un especialista en historieta, en cómics. He leído muchos desde chico. eh, Revistas como el Tony y más de acá. Puede ser Paturuzú, Isidorito Cañones. eh, y algunas de esas, digamos. Pero El Eternauta es un clásico y se ha vuelto prácticamente de culto. Creo que uno de estos streaming, de estas plataformas como Netflix, está trabajando en una serie después de muchos intentos por haber hecho alguna película o algo sobre este personaje, sobre esta historia, que salió en la revista Hora Cero. Salió en forma semanal, más o menos dos o tres carillas, y después, bueno, salió entre el 56 y el 59. Eh, la primera parte, yo voy a hablar de la primera parte del Eternauta o el Eternauta uno. Seguramente en algún momento haremos el Eternauta 2 o la continuación, y después también hay secuelas, pero yo quiero ir al, al texto original escrito por Oesterhel y los dibujos de Solano López. Eh, una historieta que se ha convertido en referencia a muchos mensajes, a ciertos tildes políticos, pero eso lo vamos a dejar para el segundo capítulo. Vamos a ir ahora a la primera parte de la historia, porque después hay una segunda entrega del Eternauta en el año 76, calculo 77. Después vamos a ir a fondo con ese tema. Y después en el medio hubo en el 69-70 creo que hubo una especie de contar de nuevo esta parte que vamos a hablar hoy, con los dibujos de Breccia o Breccia, y que fue un tilde un poco más oscuro, eh, más tipo de policial negro, y la historia más o menos iba respetando eh, la fidelidad de la primera, pero con algunos cambios, y después se la dieron de baja. Empezó a salir en la revista Gente, una cosa muy rara y absurda, y los mismos lectores pidieron al director de la revista que la diera de baja. Pero esa es otra historia que lo vamos a ver después. La historia del Eternauta yo la leí de chico, en la adolescencia, y no sé por qué la empecé a leer justo cuando empezó la pandemia. Y la verdad que ahí tomó como otro mensaje, percibí otras cosas, ¿no? Porque justamente la historia comienza, eh, el personaje, digamos, principal, si bien es una historia de trabajo en equipo, pero se llama Juan Salvo, en el cual este viajero es un humano, pero nacido acá en Argentina, porque la historia está ambientada acá en Argentina, en zona norte, Vicente López, eh, hablan de la General Paz, de la Avenida Libertador, del centro donde está el obelisco, de la cancha de River. Lo que tiene la particularidad de esta historia es que habla de una invasión extraterrestre, donde no está muy claro quién es el invasor. Sí está claro los que mandan a invadir, o sea, los que invaden el planeta Tierra están obligados a hacer esa tarea, ya sea por decisión propia o por la manipulación que han tenido. Generalmente son manipulados. No es el invasor, no es directamente el que viene a invadir, pero es una historia ambientada en Buenos Aires. Raro, porque generalmente siempre las historias de invasiones extraterrestres y qué sé yo, por más que el autor haya sido argentino, eh,
siempre es como que sucede en otros países y que como nosotros acá no somos nada, o por lo menos el centro del mundo está, no sé, Nueva York, Europa y qué sé yo. Eh, como decía, Juan Salvo se materializa en la oficina de donde está el escritor mismo, Oestergel, ¿no? O sea, el mismo escritor aparece en la historieta, cosa también extraña cuando lo empezás a leer, y él empieza a contar una historia, y la historia habla de lo que él vivió en el pasado, y habla de que la historia comienza con una invasión, pero primero aparece una tormenta, una caída de nieve en Buenos Aires, cosa que no es habitual, por más que la hayamos tenido en el 2007. Cae una nieve de color amarillo y la gente que está expuesta a la nieve muere, al tener contacto con la nieve muere. Se salvan, los pocos que se salvan son los que están en sus casas. Justo la nieve cae como a la madrugada, o por lo menos en las primeras horas de la mañana, después de que se escucha una explosión en, en el Océano Pacífico, y las radios comentan de esta explosión y después se corta absolutamente todo, no hay electricidad, no hay nada, y después cae la nieve. Y la gente que quedó expuesta con una ventana abierta o algo muere. Entonces Juan Salvo, que se encontraba en su casa con unos amigos jugando a las cartas y con su familia, se salvan milagrosamente justamente por estar adentro, y después al asomarse y al ver esta nieve amarilla y ver lo que pasa con la gente afuera, que empiezan a caer muertos, bueno, deciden obviamente no salir, y bueno, crean como una especie de traje que permite que uno salga afuera, que la nieve no tenga contacto con la piel y a la vez se pueda respirar. Por eso es el famoso traje del Eternauta, fabricado a mano por, por Favalli. Favalli los amigos de él son Favalli, Lucas, y después está Polsky. Que son los amigos que estaban jugando, y en la casa está Marta y Martita, la hija, y Elena. Bueno, empiezan a tener conciencia de lo que está pasando, se empiezan a dar cuenta, elaboran unos trajes con lo que había en la casa, y bueno, salen a ver qué pasa. En este interín de lo que salen a ver, empiezan a encontrar con cadáveres, empiezan a encontrar algunos sobrevivientes. Aparece Pablo, que es un personaje, un adolescente que quedó encerrado en una casa por un hecho aislado. Y después, bueno, se van encontrando en un momento que deciden tomar un camión, tratar de irse, y se encuentran con un grupo de soldados que son los que logran sobrevivir, y se forma como una milicia y lo ponen a Juan a cargo de esa milicia. Y bueno, ese grupo decide ir avanzando para formar una especie de resistencia, más allá de que estaban en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque si un enemigo extraterrestre logra cortar las comunicaciones, o cortar todo, te estás enfrentando a algo que sabes que es superior. La primera, este grupo de personas empiezan, más allá de la nieve, después vienen una especie de cascarudos, que son como una especie de, sí, justamente cascarudos, pero gigantes, que tienen unos receptores atrás en los cuales les guían y le dan órdenes para atacar. Después vienen creo que llaman unos curjos o algo así. A ver, vamos a buscarlo bien el nombre. Que son unos monstruos gigantes que se llevan por delante todos. Se llaman gurbos, que son bestias enormes, con una especie de dinosaurios, para tener alguna referencia, pero enormes, de gran tonelada de peso. Van rompiendo todo, haciendo como una especie de temblor. Y estos grupos están dirigidos por los manos, que son otra especie extraterrestre obligada a invadir la Tierra y a conducir a estos. Los manos son de otro planeta, generalmente amantes de la belleza, de las artes y demás, pero son dominados a través de la glándula del temor. Todo este grupo de invasión lo manejan los Ellos, que es
el nombre que se le da acá. No es muy claro, muy específico, pero es el nombre del invasor, que es el que guía a todos estos diferentes grupos que son los manos a cargo de, de estas bestias y de los cascarudos. En ese trajín, bueno, van sufriendo algunas batallas y hay muchos métodos que utilizan los invasores, como crear alucinaciones entre los mismos humanos para que se ataquen entre ellos. También le ponen interceptores o receptores a los humanos y los logran convertir para que luchen para su fin. O sea, hay algunos que ya dejaron de ser humanos y pasaron a ser controlados por los extraterrestres. En sí, la historia es una historia interesante, con muchos mensajes. Está Juan, que es el protagonista de la historia, pero aquí la historia habla de un héroe grupal. No habla de un héroe individual, como que el héroe es el único que hace todo, el que va a la cabeza de todo. No, habla de un grupo de personas que se juntan para poder hacer resistencia a un poderoso invasor. Y lo más importante es que prolifera la idea de la lucha ante la idea segura de que serán derrotados. Eso es otro gran mensaje de la historieta. Si bien la historieta está escrita en un lenguaje muy ameno, hay algunas escenas de, digamos, chistosas, ¿no? Hay este personaje, Pablo, como decía, es un adolescente. Después está Franco, que es un tornero que es muy valiente. Y después está Mosca, que es una especie, creo, como de profesor de historia, pero que a la vez va como escribiendo lo que va pasando y tiene intervenciones bastante cómicas y absurdas. Pero la historia deja muchos mensajes y está muy bien escrita, es muy interesante. Hace muchas referencias a nuestro país y quizás uno de los mensajes es que siempre estamos a merced de invasores poderosos que utilizan muchas técnicas para dominarnos, entre ellas hacernos pelear entre nosotros. Y esa podría ser una de las metáforas, pero también la lucha que se le da a un enemigo sabiendo que prácticamente la derrota es segura, ¿no? Ante algo desconocido, poderoso. Y como dije, el héroe grupal, ¿no? Como que es una lucha de todos contra el enemigo. No es un héroe individual, sino grupal, en forma de grupo. La historia tiene un final abierto, que por eso mismo que después se retomará en el Eternauta 2, pero ya tiene otras connotaciones, ¿no? Ya estamos hablando de otro tipo de historia escrita, porque ya fue escrita de lo clandestino. Hubo muchas cosas que lo quiero comentar en el próximo capítulo. No sé si el próximo capítulo justamente va a hablar del Eternauta 2, pero cuando hable del Eternauta 2 voy a hablar de más temas que me parece que sería una ensalada hablarlos ahora. Entonces, lo que quiero hacer referencia hoy es que es muy importante que puedas leer, y que te lo recomiendo, el Eternauta 1 o la primera parte del Eternauta, la historia original, que, como dije, salió en la revista Hora Cero entre el 56 y el 58 en tiras de páginas. Después, bueno, se compiló en un tomo. Oesterheld también ha escrito ha guionado otras historias muy interesantes, pero en este caso es la que vamos a hablar en este momento, y sugiero que la lean porque deja muchos mensajes, porque la historia relata todos los sucesos ocurren en Argentina y está muy interesante, y aparte es reconocida a nivel mundial históricamente, así que ojalá la puedan leer, la puedan entender. Se lee prácticamente de un tirón, es fácil de conseguir, la puede conseguir no solamente nueva sino usada, ha salido en algunos tomos y colecciones de revistas de historietas, así que es mucho más accesible que otros libros que he recomendado.
pero sugiero que lo lean porque, como dije, cuando la leí de nuevo, la leí en época de pandemia y me pegó, ¿no? Esto de que no podíamos salir, de que estábamos aislados, que no sabíamos qué carajo era. Y justamente la historia arranca con el tema de la nieve amarilla, que fue la primera señal de una invasión y que aniquiló a muchísima gente, justamente porque no se sabía qué era y bueno, muchos cayeron en ese primer golpe. Así que espero que lo lean, espero que compartan el video, espero que les haya gustado, espero críticas, espero recomendaciones y bueno, les agradezco a todos, será hasta la próxima, chao.